Bien, a continuación vamos a hacer foco en la economía y qué mejor que hacerlo conjuntamente con Daniel Estico. Es un gran periodista, editor jefe de economía del diario Infobae y a su vez economista. ¿Sí? Daniel, bienvenido. Silvio Sacomani te saluda, qué gusto. ¿Qué tal, Silvio? Buen día, gracias por llamarme. ¿Cómo No, por estás? favor, bien, muchas gracias por atendernos. Muy bien, muy bien. Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Vos también? Por suerte, sí. Bien, en primer término quiero hacer referencia a tu lectura con respecto a la inflación del mes de agosto, un par de puntitos, puntitos no, 0,2 puntos, ¿no es cierto?, por sobre la inflación del mes de julio, 4,2%. Sí. Insisto, tu lectura me interesa y mucho, y también las estimaciones que se están manejando para la inflación o el índice de precios del consumidor para el mes de septiembre. Sí, mira, por un lado, lo que he estado viendo es que hace 4 meses que la inflación está rondando en torno al 4 y que pareciera que hay un punto de resistencia, ¿no? Y entonces ahí la biblioteca empieza a estar dividida, entonces encontrás, por un lado, a los economistas del oficialismo que dicen, bueno, no, esto es un fenómeno transitorio, hay que mirarlo como promedio móvil de 3 meses, y entonces ese promedio móvil de 3 meses te da que si yo tomo los últimos 3 meses comparado con los 3 meses previos y así voy corriendo el periodo, hay una clara desaceleración. Y hay otros economistas que dicen, no, mirá, hay un freno porque la economía argentina es muy rígida y se encontró un piso del 4% que era esperable. Yo creo que la verdad está en el medio. Primero, no hay que cambiar la forma de ver los índices porque este tecnicismo de los promedios móviles es muy complejo, muy digerible para el gran público en general, entonces hay que ir a explicaciones más simple. Y la explicación simple es que cuando uno mira los índices hay 3 componentes: los estacionales, los regulados y los plenamente libres. Uh-huh. Los regulados tuvieron un impulso, sobre todo acá en Capital Federal y Gran Buenos Aires, por el aumento del transporte, más el aumento de combustibles que se le está aplicando el atraso que había en el pasado del componente impositivo que aplicaba en el aumento de los combustibles. Porque vos te acordás que el año pasado en la gestión Massa, para atenuar el impacto inflacionario, cuando había aumento de combustibles, se aumentaba solamente el precio que iba vinculado al distribuidor y a la industria, Sí. pero no el componente impositivo. Entonces el Estado fue perdiendo recursos y ahora el gobierno está tratando de recuperar ese recurso. Entonces los combustibles están subiendo un poquito más. Entonces, si uno saca eso, uno ve que la inflación está en el 3,9, 3,8, que era como esperaba el gobierno, que también está más o menos estabilizado. Ahora, ¿qué pasó? Que a partir de fin de junio, principio de julio, recordará Silvio, hubo toda una campaña de que no había plan económico, que no había gestión, que el gobierno no iba a poder sostener el supuesto atraso cambiario, y etcétera, y te acordás que eso había disparado los dólares financieros y el dólar libre a la zona casi de 1.500, el riesgo país había volado a 1.600, y después el gobierno demostró que eso no es así, que el plan económico de emisión cero, déficit fiscal cero, avanzar con la política de regulaciones desde que se nombró a Federico Sturzenegger en el Ministerio de Regulación y Transformación, la economía volvió al sendero de hoy está cerrando el dólar por debajo de los 1.270, 1.265 libres, el riesgo país está bajando a 1.417, o sea 200 puntos menos que en junio, pero esos ruidos que hubo en junio y julio indudablemente se trasladaron a los precios y por eso tuvimos ese transitorio freno de la desaceleración. Yo creo que para septiembre, ya con la baja del impuesto país, te acordás que estaba en 17,5%, En y el 7,5 gobierno hasta ahora. dijo, lo vamos a bajar al 7,5 que era original, y vamos a mantener el compromiso de en diciembre eliminarlo, y entonces septiembre arranca con una
deflación importante en algunos rubros. El más significativo o el primero que pegó un punto en ese rubro fue el sector automotriz, que bajó los precios en un 2%, pero al mismo tiempo dejó de aumentar al ritmo del 4%, con lo cual el efecto es casi del 7%. Así que hay muchas consultoras que dicen, no, ahora en septiembre la inflación va a desacelerar a un rango del 3 al 3,5, ¿no? Está clarísimo. 3,5 se espera para septiembre, entonces. Son los primeros sondeos. Son los primeros sondeos, exacto. Hay factores estacionales. Entre los factores estacionales hemos visto, por lo menos acá en el ámbito de Capital Federal y Gran Buenos Aires, los productos frescos han bajado muchísimo de precio, la lechuga, el tomate, que son rubros que tienen mucha incidencia en la canasta de consumo de los hogares, y eso tiene un efecto de arrastre negativo para septiembre, así que en la medida que se siga mejorando el tiempo, todos los productos de estacionalidad vinculados con el clima, como son las frutas, verduras, legumbres, etcétera, ya están bajando de precio, y ello va a ayudar también a que el índice esté más cerca del 3 que del 4, ¿no? Que del 4, exacto. Ahora quiero ir a otro tema, si querés más macro, que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional y más precisamente con el señor Rodrigo Valdés. ¿Les podés comunicar, les podés comentar a nuestros oyentes quién es Rodrigo Valdés? Rodrigo Valdés es un economista chileno que vos sabés que en los últimos tiempos en Chile estuvo gobernando un gobierno de índole más socialista, populista, sí, que liberal, y tiene una relación, o mantenía una relación desde el punto de vista ideológico conflictiva con el gobierno de Javier Milei, y ya en el pasado había manifestado que no estaba de acuerdo con una política antiestado, sino que es un economista que se le atribuye estar más vinculado con medidas regulatorias, con medidas intervencionistas, que hay que ir a tipos de cambio libres o fijos, pero al mismo tiempo le pide al gobierno que vaya despacio. Entonces hay como contradicciones, y eso le ponía, según el presidente Milei, un poco palos en la rueda para decir, la primera vez en la historia que tenemos un gobierno que hace 9 meses o 8 meses que viene mostrando superávit en las finanzas públicas, algo inédito en más de 30 años, que cortó la emisión para financiar el déficit fiscal del Banco Central, etcétera, y sin embargo el fondo no le quiere habilitar fondos frescos a la Argentina, sí, porque vos te acordás que el acuerdo que había firmado Mauricio Macri allá por junio del 2018 era un crédito por 57.000 millones de dólares, de los cuales el fondo había desembolsado 45.000. ¿Y qué pasó? Cuando viene la administración de Alberto Fernández, dice, yo no quiero más endeudamiento con el fondo, sí quiero que el fondo me repacte los vencimientos, pero renuncio a seguir recibiendo los 12.000 millones de dólares que faltaban. Bueno, entonces el gobierno lo que dice es, por favor, escuchame, soy el mejor alumno del planeta, no hay en el mundo un país que haya tenido esta disciplina fiscal y monetaria en este momento como la que está teniendo Argentina, y como la que el presidente se comprometió a consolidar y a anunciar y a ratificar este domingo, el próximo domingo, cuando anuncie las pautas del presupuesto 2025, y el fondo no le quiere dar esa flexibilidad. ¿Por qué? Porque el gobierno dice, yo tengo todavía reservas negativas, necesito fortalecer la posición de reservas para dar tranquilidad a los inversores que este gobierno va a pagar las deudas como lo está haciendo, pero los inversores, son como Santo Tomás, quieren ver para creer, necesitan tocar las llagas del resucitado para saber que eso ocurrió. Y acá pasa lo mismo, los inversores quieren ver que en el Banco Central hay reservas o hay auxilio financiero de parte del Fondo Monetario para que les garantice que van a cobrar los vencimientos de deuda, y pareciera ser que este señor tenía una postura muy crítica contra el gobierno argentino. ¿Por qué? Porque no es que Rodrigo Valdés es un hombre, un técnico que está solo en el mundo,
sino que cuando viene a la Argentina y habla con muchos técnicos locales, también le dicen lo mismo. O sea, si habla con un Pratgay, con un Martín, con un qué sé yo, Carlos Rodríguez, con un de pronto Carlos Melconiano, con otros economistas de renombre, y le dicen sí, el plan de gobierno está funcionando, pero es frágil. Entonces tiene de dónde agarrarse para justificar por qué tiene cierto escepticismo como en la Argentina. En cambio hay otros economistas que dicen, no, mirá, hay datos contundentes y claros. Hace 4 meses que la industria está y la construcción están aumentando respecto del mes previo. Obviamente siguen con datos negativos respecto del año anterior. Al año anterior, exacto. Pero es una comparación desigual, porque el año anterior tenías a esta altura todavía plan platita, sí, tasa lógico. subsidiada. Sí. Entonces está esa biblioteca dividida. Y bueno, el señor Rodríguez, el señor Valdés, perdón, era un hombre que tenía una posición, si se quiere, más crítica y recomendaba ser moderados con Argentina. Y ahora, no le soltemos la mano, sí, pero no le demos más plata. Ahora, corrido de este escenario, las expectativas del gobierno, ¿cuán alineadas están con la realidad en torno a la posibilidad de conseguir fondos frescos? Hablan de 10.000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional puede destrabar para fortalecer las reservas del Banco Central. Y ahí también, de nuevo, las lecturas están divididas. Hay unos que dicen, bueno, los fondos frescos van a venir, pero no necesariamente del Fondo Monetario, que ya tiene una exposición de más de 40.000 millones de dólares con la Argentina. O sea, la Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario. Y entonces dice, bueno, que lo financien otros organismos, que lo financie el BID, que lo financie el Banco Mundial, que lo financien corporaciones internacionales, pero no carguemos la cuenta en el fondo. Entonces, en la medida en que la Argentina siga consolidando y avanzando en la emisión cero, el déficit fiscal cero, etcétera, automáticamente el crédito va a reaparecer, pero lentamente. Por eso hoy todavía tenemos, si bien está mejorando, tasa de riesgo país de 1.400 puntos. Exacto, exacto. Daniel, ha sido muy amable, como siempre. Te envío un fuerte abrazo y que te das un muy lindo fin de semana. Silvio. Buen fin de semana. Al contrario, hasta luego. Lo escuchaban al gran Daniel Estico, economista y editor jefe de economía de Infobae.